Buenas, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy médico especialista en cuidados intensivos y también en tratamiento del dolor. Así que hoy vamos a abordar el tema sobre tratamiento analgésico en cuidados intensivos. Es un tema complejo, extenso. Así que vamos a intentar dejar algunos conceptos claros. El manejo del dolor del paciente en cuidados intensivos depende de muchas instancias, desde las enfermedades que lo traen a cuidados intensivos, ya sean médicas o quirúrgicas, de las características previas del paciente, de la medicación que recibe, si está bajo ventilación mecánica o no, si ha adquirido infecciones asociadas a los cuidados de la salud u otras complicaciones, del síndrome de desacondicionamiento físico. La inmovilidad genera importante dolor, y de todas las intervenciones, ya sean médicas, kinésicas o de enfermería. O sea que podríamos decir que los cuidados intensivos proveen un ambiente sumamente agresivo para el paciente y propicio para padecer dolor. En general, el dolor en cuidados intensivos no está solo. El dolor va acompañado de ansiedad, en muchas ocasiones de delirio, en un porcentaje importante, y de insomnio. Las intervenciones, ya sean casuales o estables, ¿sí?, deben tender a la analgesia, a la sedación, y ya veremos que la sedación ideal es la sedación superficial. Y la pregunta es qué medicamentos debemos usar y qué terapias no farmacológicas podemos usar. Lo que no debemos olvidar es que el dolor no es un elemento único, sino que primero obedece a factores multidimensionales y en segunda instancia suele estar acompañado de ansiedad, delirio e insomnio. La idea es mantener un paciente alerta, calmado, libre de dolor y ansiedad. Estas siglas, DADI, dolor, ansiedad, delirio e insomnio, deben recordarlas porque nuestra intención será siempre tratarlas al unísono, tratarlas en conjunto. Si no lo hacemos de esta forma, no vamos a obtener un resultado adecuado. Este es el paciente que queremos, ya sea bajo ventilación invasiva, bajo ventilación no invasiva, siempre libre de dolor, alerta y calmado. Vamos a repasar un poco cómo evolucionó esto a lo largo de los años en cuidados intensivos y cuál es nuestra situación actual, porque no siempre esto de tener un paciente alerta fue así. Allá por los años 80, entre los 80 y 90, la sedación era fundamentalmente a fuerza de bloqueante neuromuscular y algunos benzodiazepínicos como el diazepam. Por supuesto, esto traía muchísimas complicaciones. En el 95, en realidad, salen las primeras guías de sedación analgésica, que eran muy cortitas, solo con 6 recomendaciones y pocas referencias, donde decían que habría que poner algo de analgesia, ¿sí?, y reemplazar el diazepam por lorazepam, ¿sí?, en principio, pero que esto traía efectos adversos si se usaba en forma prolongada. Pero estas primeras guías aparecen allá por el 95. Ya en el año 98, COLEF empieza a encontrar una asociación importante entre sedación endovenosa continua y la prolongación de los días de ventilación mecánica. Y Brook, en el año 99, logra disminuir los días de ventilación mecánica y también los días de hospitalización, protocolizando la sedación. Y este protocolo de sedación era llevado al cabo por el personal de enfermería. En el año 2002 aparecen unas guías sobre sedación y analgesia un poco más robustas, ya con 28 recomendaciones y muchas más referencias, donde aportaba como dato extra la evaluación y el tratamiento del delirio. Es decir, logrando tener un paciente tranquilo, sin agitación,
se minimizaba la sedación y por supuesto los efectos adversos secundarios a la misma. Y por el 2010, Paldari Payne y Vasilivensky empiezan a tomar el problema de la sedación en cuidados intensivos en términos de conjunto de medidas. Aparecen los famosos bundles, el bundle ABDC, el del cual ya vamos a hablar, ¿sí? Empieza a tener mayor importancia y mayor impacto en los pacientes. Hacia el 2013 aparecen las primeras guías PAD, ¿sí? Ya con muchas 54 recomendaciones y más de 18.000 artículos, donde se evaluaba en forma primordial la analgesia de los pacientes. Entonces aparece por primera vez en el año 2013 la necesidad o la importancia de que el paciente en cuidados intensivos no tenga dolor. Y con eso se lograba minimizar la necesidad de sedación y se lograba prevenir el delirio. Entonces se empieza a hablar ya no de sedación y analgesia, sino de analgosedación, dándole a la analgesia un rol principal en la estadía de los pacientes en cuidados críticos. En el 2016, en forma simultánea, Vincent expone su protocolo ECASH, Eli, el bundle ABCDEF, y Gabriel Heras, en España, los cuidados intensivos humanizados. En realidad todos tienen mucho que ver entre sí y todos se trata de tomar un conjunto de medidas para lograr una mejor evolución de estos pacientes. En el 2018, las guías PADIS, que recordemos son las que ponían como primera medida tratar el dolor, ¿sí?, se actualizan y agregan, ¿sí?, el cuidado del sueño, la rehabilitación, el empoderamiento de la familia y la movilización precoz de estos pacientes. Lo interesante de esta guía, que se hace con colaboración de 5 países, con 32 expertos, varios metodólogos o especialistas en metodología, pero también sobrevivientes a terapia intensiva que comentaron su experiencia, y esto creo que las hace muy valiosas. Entonces, así se ve conformada nuestra línea de tiempo. Empezamos desde sedación y bloqueo neuromuscular, pasando por diferentes etapas hasta tener un paciente donde lo primordial es tenerlo tranquilo, sin delirio, como cosa principal, sin dolor, y con esto minimizamos el tiempo de estadía en cuidados intensivos y en el hospital. Pero hacia el año 2020, el 3 de marzo, se confirma el primer caso de COVID en Argentina. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, nos hace retroceder un poco en esto que habíamos ganado. Esto genera aislamiento, esto genera menos imposibilidad de que la familia ingrese a las unidades, y esto hace que la sedación deba ser más profunda y por lo tanto aumenten los casos de delirio. A pesar de esto, y esto como comentario, no vamos a hablar sobre sedación y manejo del delirio en COVID, pero vamos a mencionar brevemente. La idea, más allá de lo comentado sobre el COVID, es cambiar de paradigma. Es decir, cuando pensamos en un paciente en terapia intensiva, pensamos en un paciente profundamente dormido. Eso no debe ser así. Los pacientes dormidos deben ser cosas del pasado. Actualmente los pacientes deben estar despiertos, confortables, sin agitación, sin dolor. Ese es nuestro horizonte en cuidados intensivos. Todo paciente deberá tener protocolizado en qué nivel de sedación desea el intensivista que esté este paciente según el estadio o el tipo de enfermedad que esté cursando. Para eso usamos el score RASS, que se puede aplicar a pacientes con o sin ventilación mecánica.
donde lo ideal y en general lo que vamos a desear es que nuestro paciente esté en un RAS entre 0 y -1, es decir, calmado y alerta, o ¿sí?, que abre los ojos al llamado y genera contacto visual mayor a 10 segundos. A medida que el RAS se hace negativo, el paciente está más dormido hasta llegar al coma farmacológico. A medida que el RAS se hace positivo, tenemos un paciente combativo, violento y peligroso. De ninguna manera queremos un paciente con un RAS positivo. Entonces, nuestro endpoint con nuestros pacientes será un paciente entre 0 y -1. Bajo circunstancias especiales, un distrés respiratorio grave, un gran quemado, estatus epiléptico, un asma casi fatal, bueno, esos pacientes en un periodo de su transcurso por cuidados intensivos deberán tener un RAS más profundo por el menor tiempo posible y con la menor cantidad de fármacos posibles. Siempre el paciente alerta y calmado. Esto del delirio, como irán viendo, es un problema en cuidados intensivos. El delirio se lo diagnostica por fluctuación del estado de conciencia del paciente, pensamiento desorganizado y falta de atención. Y el problema del delirio es que es muy prevalente, hasta el 80% de los pacientes en cuidados intensivos. No solo es muy prevalente en cuidados intensivos, sino también en los cuidados generales del de los pacientes. Y la presencia de delirio aumenta la mortalidad, la estancia dentro del hospital y los costos relacionados con los cuidados del paciente. El delirio en los pacientes en cuidados intensivos es multifactorial, pero el dolor tiene un rol preponderante en la aparición del delirio. Por lo tanto, mantener a un paciente libre de dolor es parte de la prevención del delirio en cuidados intensivos. Este bundle o conjunto de medidas, el ABCDEF, tiene que ver primero con prevención del dolor, con diferentes escalas, diagnosticar el dolor y tratarlo de forma farmacológica y no farmacológica. Realizar suspensión de sedantes y pruebas de ventilación espontánea diarias. Si lo voy a sedar, elegir el sedante adecuado. Intenso tratamiento del delirio. Movilización precoz y compromiso y empoderamiento de la familia. Este conjunto de medidas, donde, como pueden ver, el tratamiento del dolor es el principal o el primer punto, genera disminución de los días en estadía en cuidados, menor morbimortalidad y altas más precoces. Entonces, en términos de prevención del delirio, ¿sí?, evitar fármacos delirógenos, control del dolor. También tratamientos no farmacológicos, orientación, adecuación del sueño, la familia, que el ambiente dentro de los cuidados intensivos sea lo menos hostil posible. Siempre que pensamos en un paciente agitado o con delirio, el dolor aparece como principal causa a solucionar. Dolor, ansiedad, insomnio, infecciones, inmovilidad, algunos fármacos potencialmente delirógenos. Y dentro de la terapia farmacológica, no farmacológica, tapones en los oídos, evitar el dolor, ¿sí?, musicoterapia, soporte espiritual, pero siempre aparece la prevención del dolor para el tratamiento del delirio. Con la aparición de la enfermedad por COVID-19, la situación se complicó. Es decir, se restringieron las visitas, había uso de fármacos potencialmente delirógenos en dosis elevadas, y esto tenía que ver con menor posibilidad del personal de ingresar a las salas. Entonces aumentó el uso de benzodiazepinas, de bloqueantes neuromusculares y de fármacos potencialmente delirógenos, ¿sí? La ansiedad, la confusión que generaba esta pandemia y la cantidad de información,
un virus que es también neurotrófico por trastornos a nivel religioso o espirituales. Bueno, todo esto hace que el paciente con enfermedad por coronavirus tenga un sustrato ideal para generar delirio. Entonces, la situación se vio complicada dentro de las terapias intensivas. Ahora, ya que nos pusimos en contexto y vimos que tratar el dolor no solo depende de que nos encarguemos del dolor como enfermedad somática, sino es mucho más complejo que ello, podemos conocer algunos números y que son alarmantes. Entre el 50 y el 90% de los pacientes que se internaron en cualquier área de una institución de salud sufrieron dolor en algún momento de su instancia. Hasta el 67% de los pacientes postoperatorios refieren dolor intenso el primer día luego de la cirugía. Y en cuidados intensivos, hasta el 65% de los pacientes sufren dolor y el 15% refiere dolor intenso durante más de la mitad del tiempo de estadía en la unidad. Entonces, si pensamos a la unidad de cuidados intensivos como un lugar donde hay un muy importante monitoreo, donde hay personal todo el tiempo, pensar que un paciente la mitad del tiempo que estuvo allí padeció dolor es realmente preocupante. ¿Por qué sufren dolor los pacientes en cuidados intensivos? Bueno, mucho del dolor tiene que ver con lesión somática, mucho es dolor somático, lesión térmica, mecánica o química, ¿sí?, que genera esta sopa neurogénica y que va a traducir dolor y se va a transmitir a través del asta posterior y los espinotalámicos. Pero gran parte de estos pacientes no va a tener solo dolor somático, sino que se le va a agregar dolor neuropático. Y esto es de altísima frecuencia en los cuidados intensivos. La existencia de hiperalgesia por sensibilización de las neuronas primarias, disminución del umbral del estímulos en el sitio de la lesión, genera aumento del dolor por estímulos supraumbrales. Y puede haber hiperalgesia secundaria por sensibilización de las neuronas primarias en el área de la lesión o adyacentes a la lesión. También es frecuente de observar la alodinia por sensibilización de fibras A beta o también mediadas por receptores NMDA, del cual ya vamos a hablar y ya vamos a ver qué utilidad tienen los fármacos bloqueantes del NMDA. ¿Por qué es importante tratar el dolor en cuidados intensivos más allá de lo que comentamos? De que baja la posibilidad de delirio, de que baja la necesidad de sedación profunda y de que los pacientes se externan más rápidamente. Bueno, dijimos que la existencia de dolor se asocia con aumento de la morbimortalidad y es por estas circunstancias. La presencia de dolor a nivel cardiovascular genera taquicardia, hipertensión, aumento de las resistencias vasculares, lo que lleva a un incremento del consumo de oxígeno cardíaco, cosa que no es deseable para ningún paciente internado en cuidados críticos. A nivel pulmonar, esto puede traducirse con hipoxia, hipercapnia, si hay dolor, imposibilidad de tos y generación de atelectasias. A nivel de gastrointestinal, náuseas, vómitos, ilio, anorexia o ayuno. A nivel renal, retención de orina o eventualmente oliguria. A nivel musculoesquelético, espasmos con la consiguiente rabdomiolisis, limitación de la movilidad, con lo que generamos este síndrome de desacondicionamiento físico por inmovilidad y dolor por inmovilidad, generando un círculo vicioso. A nivel endocrino aumenta el sistema adrenérgico, aumenta el metabolismo y ya hablamos un poco de las resistencias y el consumo de oxígeno miocárdico, mayor posibilidad de delirio, ansiedad, insomnio, miedo,
¿sí? Y todo esto nos lleva a que el paciente genere agitación, y la agitación nos lleva a sedarlo y retrasamos así el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica. Y la presencia de dolor genera una inmunoparálisis con la mayor posibilidad de generar infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entonces, la presencia o cronificación del dolor, entonces tratar el dolor en cuidados intensivos es de suma importancia y genera disminución de mortalidad. Con respecto a la monitorización del dolor, es un problema, no solo en cuidados intensivos, sino en la mayor parte de las áreas de la institución. Y la principal barrera que tenemos es la discrepancia entre quien evalúa y quien lo padece. Entonces, realmente es una barrera que debemos dejar atrás. Para evaluar el dolor en cuidados intensivos hay múltiples escalas. Podemos usar las clásicas escalas visuales análogas o verbales análogas que todos conocemos. Podemos usar la escala de Andersen. Esta es más útil en postoperatorios, donde le vamos a dar puntajes según el paciente no posee dolor o posee dolor en reposo, pero que le permite, ¿sí?, o que solo aparece con la movilización o la tos. Dolor en reposo moderado con la movilización y la tos, o dolor más intenso con la movilización y la tos, o dolor en reposo, ¿sí?, que termina evitando que el paciente se moviliza o tosa, ¿sí?, o dolor directamente sin ningún tipo de acción. Esto está hecho así porque sabemos que el paciente postoperatorio, mientras más rápido se mueva, y si la operación es torácica, la capacidad de tos es fundamental para evitar las atelectasias. Entonces, la escala de Andersen está diseñada más para los pacientes postoperatorios, que pueden estar en cuidados intensivos. Pero si el paciente está bajo ventilación mecánica, despierto, podemos usar el CIPOT, donde evaluaremos expresión facial, movimientos del cuerpo, tono muscular y adaptación a la ventilación mecánica, y según esté relajado, tenso o genere muecas de dolor, según haya presencia o no de movimientos del cuerpo de protección o de agitación, según el tono muscular, si está tenso, rígido o muy rígido, y según se encuentre bien o mal adaptado a la ventilación mecánica, todo esto daremos un puntaje que va de 0 a 8. Lo ideal es al paciente tenerlo siempre por debajo de 2. Un paciente con un CIPOT de 3 o más implica que tiene dolor, moderado o severo. Y esto debe generar una respuesta analgésica. Es decir, si evaluamos con esta escala y tenemos un puntaje mayor a 3, esto debe generar tratamiento analgésico, farmacológico o no farmacológico. Podrá ser reposicionamiento del paciente, podrá ser un analgésico tipo opioide, pero alguna respuesta analgésica se debe dar. Y luego de 30 minutos, esta escala debe ser reevaluada intentando lograr un puntaje menor de 2. La escala de Campbell es muy parecida al score CIPOT, donde vamos a ver el rostro, si hay inquietud, el tono muscular, la vocalización y el consuelo que genera. Y esto es importante porque aquí se evalúa, ¿sí?, la parte afectiva. Cuando un paciente o uno se acerca al paciente, que genera esto. Al igual que el score CIPOT, ¿sí?, debemos tener siempre un score por debajo, en este caso de 3, y si no, debemos generar una respuesta a una terapéutica analgésica. Vamos a analizar un poco las guías PAD, es decir, aquellas guías que priorizaban el tratamiento del dolor allá por 2013. Y posteriormente con esto vamos a ir analizando farmacológicamente qué podemos hacer. Posteriormente analizaremos las guías PADIS, es decir, la actualización de estas guías que se hicieron en el 2018.
Entonces, el propósito de estas guías es un paciente despierto, colaborador, sin dolor, utilizando opioides, AINES, terapia multimodal, sin delirio, movilización precoz, con integración de la familia y con sedación ligera intentando no usar benzodiazepinas. Van a ver que las benzodiazepinas es un fármaco que se está intentando usar cada vez menos dentro de los cuidados intensivos por el aumento de morbo y mortalidad que genera. Entonces, este conjunto de medidas propuestas por la guía, la sedación ligera, ¿sí?, con un RASS siempre lo más cercano a 0, disminuye los días de ventilación mecánica, de internación, el tratamiento intenso de dolor, ¿sí?, más la sedación ligera, evitando el uso de benzodiazepinas y usando drogas como propofol y dexmedetomidina, es lo que tiene impacto positivo en los pacientes. La movilización temprana evita el dolor por inmovilidad, evita el desacondicionamiento físico, así que trabajar con un grupo de kinesiólogos dentro de cuidados intensivos se ha hecho prioritario. La integración de la familia. Esto funciona de varias formas. La familia es realmente un coadyuvante en dolor. La familia sabe qué le gusta al paciente, logra orientarlo y minimiza el delirio, le comenta las novedades sobre familia, amigo, trabajo, noticias. El hecho de que la familia pueda estar con el paciente no solo baja la posibilidad de delirio, baja la necesidad de sedantes y funciona como un ahorrador de analgésicos o de opioides. La familia funciona como un modulador descendente o como analgesia moduladora descendente. Pareciera o podríamos decir que aumenta el tono noradrenérgico, serotoninérgico de estos pacientes. Un paciente con su familia o cursando internación con su familia necesita menos fármacos, necesita menos analgésicos, tiene menos episodios de agitación o de delirio. Y de ninguna forma la presencia de la familia se relaciona con mayor problemas, conflictos o incluso infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Es decir, que la familia esté dentro de la habitación del paciente solo brinda condiciones positivas. Entonces, la integración de la familia no aumenta las infecciones. La familia no debe tener una situación pasiva con su familiar, sino debe ser o ayudar con los cuidados personales del paciente. Entonces, incluso esto también evita conflictos médico-legales, porque la familia está permanentemente viendo cómo se cuida y se trata a su pariente. Entonces, así se conforma este bundle o conjunto de medidas propuesto por esta guía o representado en esta guía. Primero, evaluar y prevenir el dolor. El segundo se refiere a ambos, es decir, pruebas de despertar en forma diaria, suspensión de sedantes y pruebas de ventilación con intención de retirar el respirador lo antes posible. Elegir la analgesia y la sedación adecuada, no tener una receta de cocina. A cada paciente lo que necesita, según función hepática, según función renal, según distribución de grasa corporal y según características de la enfermedad del paciente y sus antecedentes. Evitar y prevenir el delirio, movilización temprana y por supuesto integración de la familia. Entonces los objetivos de esta guía, como ya dijimos, ¿sí?, que la familia esté presente, que se movilice rápido, y como fármacos usar dexmedetomidina fundamentalmente como analgosedación, opioides, AINES, propofol y en menor medida benzodiazepinas. Las benzodiazepinas aumentan la incidencia de delirio, aumentan la duración de la ventilación mecánica y generan mayor mortalidad.
la dexmedetomidina, menos delirio, menos ventilación, termina siendo menos costosa. Entonces vamos a conocer un poco qué hace la dexmedetomidina. Es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 presinápticos. Tiene un efecto simpático-lítico, por lo que puede generar algo de bradicardia. Los efectos sedantes que tienen son por inhibición del locus coeruleus, que es un núcleo noradrenérgico. Y los efectos cardiovasculares son dosis dependientes. Al ser un agonista alfa-2 presináptico, disminuye la liberación de noradrenalina en la hendidura sináptica, como lo pueden ver aquí. Actúa en la presinapsis y genera un feedback negativo con disminución de la liberación de noradrenalina en la hendidura sináptica. Entonces, los efectos que vamos a tener son sedación, ansiolisis, hipnosis, analgesia espinal y supraespinal, simpaticolisis, por lo que puede generar bradicardia, que es uno de los principales efectos adversos, algo de inhibición del ADH, por lo que puede generar, ¿sí?, algo de diuresis, y puede ser útil para disminuir los temblores. Tiene amplio volumen de distribución, tiene una vida media cercana a 2 horas, pero los efectos hipnóticos pasan en 15 minutos una vez suspendido, se metaboliza en el hígado, se elimina en el 95% por vía renal y el 5% por heces. En el sistema nervioso central, a nivel del locus coeruleus, disminuye su excitabilidad. Entonces, por esa razón, genera hipnosis y sedación. Genera bradicardia, estimulando el núcleo del vago. Y a nivel de la sustancia gelatinosa y de la médula espinal, inhibe los mediadores nociceptivos a través de la sustancia P, por lo que tiene efecto analgésico. ¿Sí? Es algo vasoconstrictor cerebral, por lo que podría disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo modula el sueño? Bueno, a través de los receptores alfa-2 y a través de su acción sobre el núcleo coeruleus, lo que genera es un sueño de patrón normal o natural, un sueño lo más parecido al fisiológico. El sueño tiene 2 etapas, una etapa no REM y una etapa REM, y dentro de esta etapa no REM varias fases, donde la fase 4 es el sueño profundo, que representa solo el 15% del sueño total del paciente, y es el sueño reparador, el que logra que al día siguiente estés descansado. La fase 5 es la fase de movimientos o de movimientos oculares rápidos, que es lo que se llama sueño paradojal. Este fármaco genera un patrón no REM, prolongando o estimulando la fase 4. Por lo tanto, genera un sueño reparador. Las benzodiazepinas generan un sueño con predominio de la etapa paradojal. Por lo tanto, las benzodiazepinas generan sueño del paciente, pero al día siguiente el paciente tiene una suerte de resaca farmacológica y no tiene un sueño reparador. Esta es una de las razones por las cuales las benzodiazepinas aumentan la posibilidad de delirio en cuidados intensivos. Otro fármaco que genera un sueño de patrón natural son los pentinoides, la pregabalina o el gabapentin. Los efectos adversos de la dexmedetomidina, fundamentalmente bradicardia, es el más frecuente de todos. Suspendida la medicación, la bradicardia desaparece. Náuseas, sequedad de boca. Vamos ahora a ver la actualización de las guías PAD o guías PADIS que se realizaron en 2018, donde se le agrega a las guías previas 2 nuevos tópicos, ¿sí? La rehabilitación y movilización y la modulación del sueño. Pero vamos a ver desde el principio y vamos aquí a ver qué hacemos en términos de dolor. Sobre agitación y delirio ya hablamos mucho, ese tema lo vamos a pasar en forma veloz, pero vamos a centrarnos en dolor, rehabilitación, movilidad y modulación del sueño. Entonces, ¿en qué se basa el protocolo de analgosedación?
En cuidados intensivos, el fármaco fundamentalmente analgésico por elección son los opioides. Y esta línea de potencia ya la vamos a repasar de nuevo más adelante, pero se pueden usar fármacos de potencia baja, como codeína, tramadol, ¿sí? Morfina, o de potencia elevada, como fentanilo, metadona, remifentanilo. ¿Qué dicen estas guías sobre las recomendaciones sobre dolor? Lo primero que se pregunta es si debemos usar un AINE junto a un opioide. Y la verdad es que los AINES no son los fármacos ideales dentro de los cuidados intensivos por sus efectos adversos. Sí, lo que podemos usar es paracetamol y algunos analgésicos no opioides no AINES, como la dipirona. Entonces comencemos por el uso de opioides, que dijimos que es el principal fármaco o el que más frecuentemente se usa dentro de cuidados intensivos. Con respecto a los receptores o al modo de acción de los opioides son agonistas mu, kappa o delta, ¿sí? Que estos generan apertura de canales de potasio y estos cierres de canales de calcio y van a generar analgesia supraespinal o espinal. Los receptores mu generan fundamentalmente analgesia supraespinal. También son los que se relacionan con el hilio o la disminución del peristaltismo. Los delta son más euforizantes o disforizantes, intervienen con el comportamiento afectivo del paciente. Y los kappa van a generar algo de sedación, miosis y mucha disforia. Son muy disforizantes. También algo de percepción de dolor visceral. Podríamos decir que los receptores mu son los más relacionados con la analgesia. Los opioides podremos clasificarlos según su potencia en débiles, intermedios y potentes, ¿sí? No hay por qué decir que un opioide débil o un opioide potente es mejor o peor. Deberán ser usados según la escalera analgésica de la OMS y según los efectos adversos o las morbilidades del paciente. Como opioide débil, la codeína y el propoxifeno, intermedio el tramadol, y potentes morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, remifentanilo y muchos otros. Hay también agonistas parciales como la bupremorfina, que en Argentina solo viene en presentación transdérmica, así que no la usamos mucho en terapia intensiva. Agonistas antagonistas como la nalbufina, del cual ya vamos a hacer algún comentario, y los antagonistas como la naloxona, que lo usamos en contexto de efectos adversos asociados a opioides. Con respecto a la meperidina, nalburfina y propoxifeno, la verdad es que podríamos decir que son opioides que no se aconseja su uso, ya sea porque la meperidina tiene metabolitos que pueden generar convulsiones, y si en mi terapia intensiva trabajo con pacientes neurocríticos no es conveniente. La nalbufina tiene efecto antagonista mu, que puede desencadenar abstinencia y crisis de dolor. Y el propoxifeno también tiene metabolitos que pueden generar convulsiones e incluso compromiso cardíaco. Vamos a conocer un poco sobre la morfina. Es un potente agonista mu y sigue siendo el opioide patrón y un opioide esencial para la Organización Mundial de la Salud. Tiene muy buena biodisponibilidad oral y su vida media es breve, hasta 3 horas, 4 horas. Se metaboliza en hígado y en riñón, pero tiene dos tipos de metabolitos. El 10% se va a metabolizar a morfina 6-glucurónico, el cual es un metabolito activo y analgésico. Y el 70% se puede metabolizar a morfina 3-glucurónico, que no tiene actividad opioide, pero sí es neurotóxico. Es lo que da la neurotoxicidad inducida por opioides. La morfina se puede dar por cualquier vía y es un opioide que seguimos usando mucho en cuidados intensivos. Por supuesto, si un paciente en cuidados intensivos tiene delirio u agitación, dado a la posibilidad de generar este metabolito tóxico, quizás la morfina en ese paciente en particular no es el indicado. Sigue siendo, les vuelvo a repetir, nuestro opioide de referencia. Contraindicaciones absolutas, bueno, un asma severo o hipersensibilidad conocida a la morfina, lo cual no es muy frecuente, pero sí nos encontramos con contraindicaciones relativas. Bueno,
potencial abuso habrá que definirlo bien con el equipo tratante. La posibilidad de delirio de la cual hablamos recién, insuficiencia hepática severa, EPOC y shock. La morfina genera liberación de histamina, lo que puede generar broncoconstricción y vasodilatación. Por lo tanto, en este subgrupo de pacientes, los pacientes con obstrucción al flujo aéreo y los pacientes con hipotensión arterial, no sería el opioide de primera elección. El tramadol. El tramadol es un opioide de transición. Está entre los débiles y los potentes. Podremos decir que su relación con la morfina es 1 a 10, 1 a 7, 7 veces menos potente que la morfina. Lo que tiene de interesante el tramadol es que tiene un mecanismo de acción dual. No solo tiene efecto opioide, sino que también recapta noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, si el dolor es un dolor con algún tinte neuropático, el tramadol sería de utilidad. No se debe superar una dosis mayor a 400 miligramos día. Por encima de esa dosis puede dar mucho temblor, ¿sí? Y el tramadol hay que darlo cada 4 o 6 horas debido a su vida media, salvo que tenga presentaciones de liberación prolongada. Se puede dar por vía oral, vía endovenosa, sin ningún tipo de problema. Como recomendación, el tramadol baja el umbral para convulsiones. Entonces, en pacientes epilépticos que toman anticonvulsivantes o que tienen algún daño neurológico o algún tipo de injuria cerebral, el tramadol no sería la mejor opción. Así que tener esto en consideración. Metadona. Un opioide muy interesante. Uno de los problemas que tenemos con la metadona es que en el país solo tenemos presentaciones vía oral, no tenemos endovenosa. Es un opioide que tiene una acción triple. Tiene efecto opioide muy delta, es antagonista de los receptores NMDA y dijimos que los pacientes en cuidados intensivos pueden tener alodinia por estimulación NMDA y también inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, por lo que en dolores neuropáticos sería útil. No tiene metabolitos activos, por lo tanto en el paciente con delirio también sería útil. Se elimina por vía biliar y casi nada por vía renal. En pacientes con falla renal sería útil y tiene una vida media larga. Entonces, en pacientes con hiperalgesia, pacientes con alodinia, pacientes con delirio, pacientes con falla renal, todas circunstancias frecuentes en terapia intensiva, este fármaco es muy útil. Pero hay que tener algunas situaciones en consideración. El volumen de distribución, cuando hablamos de volumen de distribución, hablamos de la relación entre fracción libre del fármaco y la que no está libre. Y sabemos que la fracción libre del fármaco en plasma es la activa. Bueno, la metadona tiene un volumen de distribución muy, muy amplio. Eso quiere decir que se va a acumular en tejido graso. Por lo tanto, tiene una vida media larga que con el paso de los días se va a ir prolongando más. Incluso podría llegar hasta 30 horas de vida media. Eso puede ser positivo si uno quiere bajar el número de intervalo de dosis. Pero si aparece un efecto adverso asociado al opioide, hay que tener en cuenta que el efecto adverso se va a prolongar según la vida media del fármaco. Entonces, es de bajo costo. Hay que tener cuidado en los pacientes con alteración eléctrica porque puede aumentar o prolongar el intervalo QT. Y si bien por todo lo que dijimos en la etapa aguda del paciente en terapia intensiva y dado su alto volumen de distribución no podríamos recomendar su uso, sí en la etapa subaguda o de salida, es decir, cuando el paciente ya mejoró, cuando el paciente está próximo a pasar a la sala de internación general y sigue necesitando opioides, hacer el cambio de un opioide endovenoso y pasarlo a metadona oral podría ser una opción, dadas las características de este fármaco y las características del dolor que se padece en cuidados intensivos. La oxicodona también es un opioide que tenemos en presentación oral en nuestro país.
es un poco más potente que la morfina, casi el doble. Y lo que tiene la oxicodona es que tiene una farmacocinética muy predecible. Es agonista muy capa y es realmente útil. No tiene otros beneficios más allá que ser un poquito más potente. El fentanilo, sin lugar a duda, es el fármaco más usado opioide dentro de cuidados intensivos. Es un agonista muy puro, tiene muy pocos o nada de metabolitos activos, por lo que se puede usar en falla renal. Tiene una potencia 100 veces superior a la morfina, no genera vasodilatación, no libera histamina, así que por todo esto es uno de los fármacos más usados en cuidados intensivos. El remifentanilo también se usa mucho en cuidados intensivos, pero tiene algunas cuestiones que tenemos que conocer. Es un poco más potente que el fentanilo, hasta 200 o 150 veces más potente que la morfina. Se metaboliza por estereasas plasmáticas. Eso quiere decir que su vida media es de pocos segundos. ¿Sí? Un paciente con infusión de remifentanilo, al apagar la infusión, en menos de un minuto desaparece su efecto opioide. Entonces eso podría ser útil. El problema es que es tan potente y con una vida media tan corta que genera tolerancia muy rápido. En muy pocos días, en 2 o 3 días, uno tiene que aumentar las dosis para lograr el mismo efecto. Y esta circunstancia de ser tan potente con vida media tan corta hace que los fenómenos de abstinencias sean muy frecuentes. Los pacientes con sedación con remifentanilo, ¿sí?, son aquellos pacientes en los que puedo tener alguna dificultad al despertarlo, al presentar agitación o abstinencia durante la retirada del remifentanilo. No se sugiere su uso en menores de 1 año de edad y en dosis muy alta puede producir rigidez muscular, depresión respiratoria, hipotensión, así que solo su uso queda restringido a pacientes bajo ventilación mecánica. Vamos a ver la nalbufina. Con respecto a la nalbufina, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Es un opioide agonista kappa y antagonista mu. Y esta acción antagonista mu es la que nos puede traer ciertos problemas. Vamos a intentar explicarlo con el siguiente esquema. Si tengo un paciente que viene consumiendo morfina o algún fármaco opioide, en este caso como ejemplo tenemos la morfina, tiene agonismo mu, agonismo kappa, y eso le va a generar analgesia supraespinal, algo de efecto o reacción emocional o disforia, o decir todo el efecto opioide. Si este paciente tiene dolor y como rescate analgésico le damos nalbufina, puede suceder algo parecido a esto. La nalbufina desplaza el ligando del receptor, la morfina de su receptor, y genera agonismo kappa con disforia y antagonismo mu, no completa el receptor. Por lo tanto, esto genera dolor. Y este paciente se va a mostrar como un síndrome de abstinencia, con crisis de dolor, con taquicardia, con temblor, hipertensión arterial. Por lo tanto, no es bueno pasarle nalbufina a un paciente que viene consumiendo otro tipo de opioide. La meperidina es 10 veces más potente que la morfina, pero estaba dentro de los opioides no recomendables, ya que tiene algunos metabolitos que pueden generar convulsiones. Existe en torno a la meperidina una suerte de mito sobre que relaja el esfínter de Oddi, por lo que sería útil en pancreatitis, y también que relaja el cuello uterino, por lo que también sería útil en el periodo expulsivo del parto. La realidad es que ya hay muchos trabajos donde
todos los opioides, donde se incluye la meperidina, absolutamente todos los opioides, aumentan la presión en la luz de todo órgano hueco, y esto es dosis dependiente. Por lo tanto, si hay que generar analgesia en un paciente con pancreatitis, se podrá usar cualquier opioide y todos poseen este efecto adverso de aumentar la presión dentro de la luz del árbol biliar. Con respecto a los antagonistas, la naloxona es un antagonista mu, delta y kappa. Tiene un primer paso hepático muy importante, por lo que tanto si se da por vía oral no tiene efecto sistémico. Funciona de la siguiente manera: si un paciente consume opioides y se encuentra en situación de intoxicación, por lo que deseo darle naloxona, la naloxona lo que va a hacer, va a desplazar al ligando de su receptor y va a generar antagonismo de todos los receptores. Así que el paciente, si estaba, por ejemplo, con somnolencia, va a despertar. Si estaba con apnea, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Pero también, si viene consumiendo opioides en forma crónica, van a aparecer signos y síntomas de abstinencia. Van a aparecer taquicardia, temblor, hipertensión, posibilidad de infarto. Por lo tanto, la única indicación de pasar naloxona es un paciente con frecuencia respiratoria menor a 8, que no esté bajo ventilación mecánica y que de ninguna forma deseo ventilarlo. Es decir, si el paciente se encuentra algo somnoliento o algo bradipneico, eso tiene indicación de esperar. ¿Sí? La única indicación de naloxona es el riesgo de ventilación mecánica. Como tiene un primer paso hepático muy importante, puede ser usada por vía oral para la constipación asociada a opioides, ya que no va a tener efecto sistémico. Entonces volvemos a repasar la potencia o la equianalgesia de los diferentes opioides. Como opioide patrón tenemos la morfina, donde le vamos a poner un valor de 1, ¿sí? Menos potentes que la morfina, el dextropropoxifeno, codeína, meperidina, 10 veces menos potente, y en forma de transición el tramadol. Similar a la potencia que la morfina, la nalbufina, pero con el problema de tener un efecto antagonista. La oxicodona casi el doble de potencia, la metadona casi 20 veces más potente, el fentanilo 100 veces y el remifentanilo entre 150 y 200 veces más potentes que la morfina. Lo que habrá que conocer es las características farmacocinéticas de cada una y las características del paciente para poder elegir el opioide que más convenga. Con respecto a los efectos adversos generales, quiero centrarme en algún punto específico. Sobre el fentanilo, posibilidad de adicción del paciente en terapia intensiva que usa fentanilo, 1 en 2500. Es decir, la posibilidad de adicción es muy baja si esto está adecuadamente manejado por el personal de salud. Y eso es trasladable a todos los opioides. La abstinencia va a aparecer luego de 9 días de uso, ¿sí? Y puede haber náuseas, vómitos. El remifentanilo, no usar en bolo, siempre en infusión continua porque puede generar bradicardia, genera tolerancia aguda. Luego de 2 o 3 días hay que aumentar la dosis y la abstinencia aparece luego del tercer día. Eso hace que el remifentanilo nos dé esta dificultad para destetar al paciente del opioide. La morfina es muy parecida al fentanilo en este aspecto. La adicción o la posibilidad de adicción es muy baja, la abstinencia aparece en el 9º día. Entonces, vuelvo a repetir, que generemos dependientes de opioides dentro de cuidados intensivos, la posibilidad es muy baja, menor al 1%, dijimos 1 en 2500. Síndrome de abstinencia sí es frecuente en cuidados intensivos y debemos tener cuidado porque la abstinencia es un síndrome con alta morbimortalidad, aparición de ansiedad, irritabilidad, dolor,
diarrea, rinorrea, más aún con la suspensión brusca. Para evitar la abstinencia en cuidados intensivos, ¿sí? Un error muy común que se comete en cuidados intensivos es que el paciente tenga infusión de opioides y que previo al paso a la sala de internación general se suspendan los opioides y el paciente se traslade. El síndrome de abstinencia lo va a vivir cuando esté en la sala de internación general. Entonces, habrá que o rotar a un opioide oral o ir disminuyendo de a poco la dosis de opioide endovenoso, y con una dosis equivalente de morfina oral cercana a 30 es seguro suspender el opioide. Algunos tips para manejo de opioides sobre las cositas que hablamos. La morfina, muy útil en terapia intensiva. Mucho cuidado con los pacientes asmáticos o los pacientes hipotensos y podría, ¿sí?, aumentar el delirio. El tramadol, también útil en dolor moderado, sobre todo si tiene características neuropáticas. No más de 400 miligramos día. Evitar su uso en pacientes con injuria cerebral o con antecedentes de convulsiones. La metadona, en la etapa aguda su uso es difícil dado su amplio volumen de distribución y vida media prolongada. Pero en una etapa subaguda o antes de pasar a la sala, ¿sí?, puede ser muy útil, sobre todo en pacientes con dolor con características neuropáticas, y tener en cuenta que solo disponemos de su presentación oral. La oxicodona, de cinética muy estable, solo tenemos por vía oral. Nalbufina, meperidina, dextropropoxifeno, en la medida de lo posible no usar, dado sus efectos adversos. El fentanilo, uno de los más útiles, quizás el más útil de todos, sin metabolitos activos conocidos, vida media corta, ideal para el paciente crítico. El remifentanilo, muy potente, efecto sedativo, siempre bajo pacientes ventilados, de vida media ultra corta, tiene un efecto inotrópico negativo, pero recuerden que está relacionado con importante abstinencia muy precoz y con alguna dificultad para despertar al paciente que han usado remifentanilo. Entonces, habiendo ya analizado la parte del dolor que recomiendan estas guías y continuamos con otro grupo de fármacos no opioides. El acetaminofén o el paracetamol es uno de los analgésicos no opioides más recomendados dentro de esta guía. Actúa mejor en ambientes con menor cantidad de ácido araquidónico, lo cual es extraño porque lo conocemos como un AINE, y los AINES son antiinflamatorios, básicamente inhibiendo la ciclooxigenasa. Bueno, el paracetamol salió de la clasificación de AINES, hoy se conoce como un analgésico no opioide. Hay una hipótesis donde hay una isoenzima de la ciclooxigenasa tipo 3, una COX-3, propia del sistema nervioso central, donde actuaría el paracetamol, pero esto no ha sido probado aún en humanos. Entonces el paracetamol no actúa a nivel de la peroxidación y no es un antiprostaglandínico, por lo tanto no es antiinflamatorio, ¿sí? Tenemos todavía las dudas si actúa sobre la ciclooxigenasa 3, pero sí tiene un efecto antiserotoninérgico y sí inhibe el uptake o la recaptación de endocannabinoides. Entonces estos serían las razones de su efecto analgésico y antipirético. El paracetamol, si bien tiene bajo índice de efectos adversos, está muy lejos de considerarse agua bendita. Es decir, incluso a dosis bajas interactúa con los anticoagulantes, o sea, con el acenocumarol y con las warfarinas. El paracetamol amerita un control frecuente de la anticoagulación. Es hepatotóxico, sobre todo si se lo combina con alcohol u otros hepatotóxicos, y con dosis superior a 2 gramos días, el paracetamol duplica el riesgo de lesión del tubo del tracto digestivo, similar a la aspirina, por ejemplo. Entonces, tiene efectos adversos, ¿sí?, similares
a algunos AINES. Otro fármaco que proponen en la guía es el Nefopam. El Nefopam no disponemos en Argentina, pero como para conocerlo, 20 miligramos de Nefopam equivalen más o menos a 6 miligramos de morfina, a pesar que el Nefopam no es un opioide. Lo que hace es reducir el flujo de calcio como si fuese un pentinoide y bloquear los canales de sodio como si fuese carbamazepina. Entonces es más un antineurítico que otra cosa. Inicialmente se usó mucho en dolor postoperatorio. ¿Y qué pasa con los AINES? Al principio habíamos hecho algún comentario sobre que los AINES en sí no estaban recomendados en terapia intensiva y que no debíamos combinarlos con otros analgésicos. Bueno, a ver, los AINES durante muchos años se consideraron fármacos periféricos, es decir, que inhibían la ciclooxigenasa y a través de la disminución de prostaglandinas generaban su efecto farmacológico. Hoy sabemos también, ¿sí?, que trabajan a nivel central y a nivel del asta anterior, que no son solamente analgésicos periféricos, ¿sí?, y que esta inhibición de la prostaglandina E, ¿sí?, genera también inhibición o trabaja a nivel de los canales de sodio del receptor TRPV1. Así que hoy en día los analgésicos antiinflamatorios se consideran analgésicos periféricos y centrales. De todas formas, los AINES, lo vamos a ver en un momento, tienen muchas contraindicaciones para su uso en cuidados intensivos. En cuidados intensivos los pacientes se encuentran hipotensos, eso disminuye el flujo plasmático renal, pueden estar coagulopáticos o plaquetopénicos, pueden tener nefrotóxicos y todas estas son contraindicaciones para uso de AINES. Así que quedan los AINES restringidos para un subgrupo de pacientes pequeños. ¿Qué pasa con la dipirona? Con la dipirona pasa algo similar a lo que sucedió con el paracetamol. Hoy no se considera un AINE, hoy se considera un analgésico no opioide. No conocemos bien su dosis techo, su dosis máxima, pero pareciera estar cerca de los 10 gramos al día. Y 1 gramo de dipirona equivalen a 6 miligramos de morfina, por lo que en términos de potencia es muy potente. Es un analgésico superior al paracetamol, muy útil en dolor agudo de moderado. En comparación con la aspirina, es menos lesivo para la mucosa gástrica y genera antiagresión plaquetaria, pero no competitiva, o menor antiagresión plaquetaria. Tiene efecto relajante del músculo liso, por lo cual para dolores cólicos es ideal. Y no se ha asociado en realidad la generación de anemia aplásica con dipirona. Ya hay varios estudios donde no se muestra evidencia entre esta asociación, que es un temor del cual teníamos siempre presente. Entonces la dipirona tiene algún efecto anti-COX débil, tiene efecto recaptador de cannabinoides, tiene un leve efecto opioide y bloquea los canales de calcio, por lo tanto relaja el músculo liso. O sea que es analgésico, antipirético, algo antiinflamatorio y antiespasmódico. O sea que quizás en cirugías que involucren vísceras huecas es muy útil, ¿sí? Y en dolores que tengan algún tinte neuropático o compromiso vascular también puede ser útil. Tiene una vida media cercana a 6 horas. Entonces vamos a ver algunos tips para el adecuado uso de AINES en terapia intensiva o por qué quedan tan restringidos dentro de la terapia intensiva. Los AINES poseen dosis techo. Habrá que conocer la dosis techo de cada uno y no debe superarse esa dosis. Si utilizo un AINE a dosis techos y el paciente sigue con dolor, debo subir de escalón y debo continuar con un opioide, pero no usar más AINES para rescate.
Todos los AINES poseen la misma eficacia, por lo que la elección del AINE deberá estar basada en el perfil de efectos adversos, costos, ¿sí?, o disponibilidad o morbilidad del paciente. La vía oral es tan eficaz como la vía parenteral, así que si está la vía oral disponible debería ser la elección. Debería, al menos en cuidados intensivos, usar AINES de vida media corta y potencia elevada como el diclofenac y el ketorolac. Los efectos adversos más frecuentes de los AINES son los gastrointestinales, el sangrado, la hipertensión, el IAM, los ACV, compromiso renal, alergia, asma, lesiones cutáneas. Bueno, estas circunstancias hacen que no sean un fármaco deseable dentro de los cuidados intensivos. No deberíamos combinar AINES entre sí, por ahí un AINE con paracetamol o un AINE con dipirona. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, el naproxeno sería la elección, es el que menos riesgo cardiovascular ofrece. Y ante la existencia de hipertensión, plaquetopenia, compromiso renal o de un paciente monorreno, uso de nefrotóxicos, cirugías de gran envergadura que hayan generado hipovolemia, uso de fármacos vasoactivos, bueno, ante estas circunstancias donde se pueden potenciar los efectos adversos, es preferible no usar AINE. Si tenemos todo esto en cuenta, ¿sí?, podemos entender por qué el uso de AINE está muy restringido en cuidados intensivos. Si los uso o si tengo espacio o ventana terapéutica para usar, ningún AINE debería ser usado por más de 15, quizás 30 días como mucho. Entonces ya vimos en términos de dolor opioides, vimos paracetamol, dipirona, menefopam y vimos AINES. Vamos a ver qué pasa con la ketamina, que es otro fármaco que esta guía promueve. La ketamina es un excelente analgésico, es un muy potente analgésico que genera la denominada estado de anestesia disociativa. Esta disociación se refiere a disociación entre el sistema límbico y cortical. La ketamina, por su parte, puede elevar la presión arterial y aumentar el gasto cardíaco, por lo que en pacientes en estados de shock puede ser útil. Así que este es un fármaco que se puede usar mucho en cuidados intensivos. Vamos a ver un poco cómo es su mecanismo de acción. En el núcleo accumbens del sistema nervioso central, los receptores NMDA tienen un efecto contrario, es decir, inhiben la liberación de dopamina. La ketamina, en el núcleo accumbens, actúa como si fuese una anfetamina, estimula la liberación de dopamina impidiendo su recaptación. Entonces, aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, es decir, en el sistema límbico. Los receptores NMDA que se sitúan en los axones dopaminérgicos de la corteza prefrontal potencian la liberación de dopamina, potencian la liberación. La ketamina, según estos receptores, inhibe esta liberación. Por lo tanto, a nivel cortical, inhibe la liberación de dopamina. Entonces, la ketamina es un antagonista de los receptores NMDA, que en el núcleo accumbens termina aumentando la liberación de dopamina y en la corteza prefrontal disminuyendo la liberación de dopamina. Esta capacidad que tiene de alterar la liberación de dopamina en la vía mesolímbica y al mismo tiempo bloquea la vía mesocortical. Entonces los pacientes sedados con ketamina están despiertos, pero muestran poca depresión cortical. Están perceptivos a estímulos visuales, auditivos, ¿sí? Mantienen la actividad del tronco encefálico y los reflejos del tronco intacta, por lo que pueden toser, deglutir y no comprometen la protección de la vía aérea. Entonces, es un fármaco sumamente útil con un potente nivel de analgesia. Entonces, es un antagonista NMDA de acción corta, ¿sí? Mejora la hipotensión arterial, no afecta el drive respiratorio, puede mantener la presión de perfusión cerebral,
disminuye la despolarización cortical, por lo tanto, incluso tiene menos efectos adversos que las benzodiazepinas. ¿En quién hay que tener precaución? En los pacientes con intoxicación etílica o alcohólicos crónicos, con falla hepática, con hipertensión ocular, puede la ketamina desencadenar o aumentar el delirio. Entonces, en pacientes con delirio no deberíamos usarlo, o en pacientes con enfermedad psiquiátrica previa, incluso con pacientes con antecedentes en convulsiones. Como eleva la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco, también en pacientes con patología coronaria no debería ser usada. Si bien es un fármaco seguro y con amplio margen de seguridad, hay que tener las precauciones antes mencionadas. La dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora como adyuvante para disminuir el uso de opioides, pero se puede usar en dosis más altas para sedación. La dosis de bolo único o bolo para rescate es de 0,5 miligramos kilo en bolo. Otros fármacos adyuvantes que se pueden usar en terapias intensivas, ¿sí?, son los pentinoides, la carbamazepina, por supuesto, si se trata de dolor neuropático. Ya sea gabapentin o pregabalina, el mecanismo de acción es idéntico en ambos, bloquea los canales de calcio, la subunidad alfa-2 delta, y reduce la liberación de glutamato y de sustancia P. La diferencia tiene que ver más que nada con su absorción. El gabapentin tiene un sistema de absorción saturable, por lo tanto hay que empezar con dosis pequeñas e ir aumentando cada 2 o 3 días. Eso hace que su posología sea algo complicada. Y la pregabalina tiene una absorción lineal, por lo tanto la dosis que se da es la dosis que se absorbe. Así que teniendo en cuenta esto, la pregabalina es más predecible en términos de absorción. Pero más allá de esta diferencia, en el mecanismo de acción se comportan de la misma manera. Terminamos aquí la parte de dolor de la guía y rápidamente vamos a avanzar con la parte de agitación. Ya vimos bastante sobre agitación y dexmedetomidina y delirio, por lo que vamos a pasar esto rápidamente. Ya sabemos, ¿sí?, que hay que reducir el uso de benzodiazepinas y que mientras más ligera sea la sedación, los pacientes poseen menos delirio, y que mientras mejor controle el dolor, los pacientes van a padecer menos delirio. La elección de las drogas para sedar, bueno, propofol antes que benzodiazepina, dexmedetomidina antes que benzodiazepinas, ¿sí? Y para tratar el delirio, bueno, siempre tratar adecuadamente el dolor y empoderar o sumar a la familia, ¿sí?, al tratamiento junto con el paciente. Se pueden usar antipsicóticos como haloperidol o antipsicóticos atípicos, pero no modifican la evolución del delirio, solo controlan los síntomas motores. Lo único que se ha visto que modifica la evolución del delirio es la dexmedetomidina, el control del dolor y todas las acciones no farmacológicas. Con respecto a la familia, ¿sí?, visitas, paseos, ¿sí?, niños, y comprometer a la familia a ser parte del tratamiento. El último punto es la rehabilitación y la movilización precoz, ¿sí?, que se ha visto que tiene grandes beneficios en términos de modificación muscular, ejercicios, ¿sí?, ejercicios asistidos, marcha asistida, ¿sí?, mejora mucho la evolución de los pacientes. Y lo último es la modificación del sueño. Para modificación del sueño, siempre primero las medidas no farmacológicas, que el paciente trabaje de día, que de noche se atenúe la iluminación de la unidad en la medida de lo posible y la cantidad de ruido. Y en términos de tratamiento farmacológico, la melatonina no ha tenido un buen resultado, pero sí la dexmedetomidina.
incluso la dexmedetomidina en forma cíclica nocturna, de 20 horas a 8 horas, generando un sueño fisiológico, mejora mucho la capacidad posterior o al día siguiente de generar pruebas de ventilación espontánea o incluso de destete. Entonces, mejorar la calidad del sueño, evitar que la UCI sea hostil. Dijimos que la melatonina no tiene un rol muy importante, pero aquí la dexmedetomidina es la que adquiere una función primordial junto a todas las medidas no farmacológicas. Vamos a hacer un muy breve comentario acerca de los bloqueos o la analgesia espinal, en este caso en cuidados intensivos postoperatorios. Muy breve. Lo que vamos a hacer es generar analgesia epidural, en el espacio epidural. Vamos a inyectar una solución que tiene una concentración y un volumen X. La concentración tiene que ver con la densidad de bloqueo, si bloqueo más o menos intensamente un nervio. El volumen de infusión tiene que ver con la altura del bloqueo. Es decir, si aumento el volumen de infusión, voy a ascender metámeras desde el punto donde está colocado el catéter. Si aumento la concentración, voy a comprometer más fibras y voy a generar más densidad de bloqueo. Tiene muchos beneficios este tipo de analgesia, ¿no? Menor morbilidad cardiovascular, menos problemas a nivel de la coagulación, mejor capacidad de tos, menos atelectasia, menos constipación. Indicaciones, cirugías a nivel del tórax, toracotomía, cirugías abdominales, pacientes obesos. Bueno, hay muchas indicaciones. Contraindicaciones, que el paciente lo rechace el método, o anticoagulados, hipovolémicos, infecciones en el sitio donde se va a colocar el catéter, pero contraindicaciones absolutas son pocas. Dependiendo dónde esté colocado el catéter, se va a tener en cuenta, o al revés, dependiendo de dónde sea la cirugía, es donde se va a colocar el catéter. Es decir, si la cirugía es en extremidades inferiores, el catéter estará a nivel lumbar. Si es abdomen bajo, en las últimas torácicas, abdomen medio, ¿sí?, un poquito más arriba, abdomen alto, en las torácicas 6 a 8 y el tórax a nivel de la torácica 4 a 8. Por cada mililitro que aumente de velocidad de infusión de la bomba de esta solución, voy a ganar un segmento medular. Eso quiere decir que si mi catéter está puesto en lumbar 4 y si está en lumbar 4 y estoy, por ejemplo, ¿sí?, a 10 mililitros hora, voy a ascender 10 segmentos medulares por encima de analgesia. Es decir, voy a tener analgesia de lumbar 4 hacia abajo y más o menos 10 segmentos medulares hacia arriba más. En base a esto, ¿sí?, uno decide dónde poner el catéter y qué velocidad de infusión le voy a dar. Pero recuerden que la velocidad de infusión no se relaciona con la densidad analgésica, sino con el área analgesiada en términos de metámeras medulares. Los anestésicos que vamos a usar, habitualmente bupivacaína, ¿sí?, generalmente en esta concentración. Se puede usar ropivacaína también. En términos de bloqueo, el bloqueo sigue esta dirección. Es decir, primero se van a bloquear las fibras C, ¿sí?, dolor y temperatura. Después las fibras B, preganglionares, simpáticas preganglionares, el sistema autónomo. Después, ¿sí?, las A delta, dolor y temperatura. Las A beta, tacto y presión. Y las alfa motoras. En general, ¿sí?, lo que nosotros queremos bloquear es hasta aquí, hasta las A delta. Y esto, cuánta fibra vamos a bloquear, depende de la concentración de la solución.
Podemos usar morfina, la cual es hidrosoluble, y esto va a generar que su vida media sea cercana a 12 horas. O podremos usar fentanilo, que es liposoluble, donde su vida media es de 2 a 4 horas. En general, cuando usamos morfina, hacemos un bolo y la vida media va a ser prolongada, y cuando usamos fentanilo, hacemos infusión continua. La solución a preparar, la recomendación es que tenga bupivacaína al 0,125% y 2 microgramos mililitros de fentanilo. Entonces, habitualmente la preparamos de esta forma. En 71 mililitros de solución fisiológica ponemos 200 microgramos de fentanilo, esos son 4 mililitros, y 25 mililitros de bupivacaína al 0,5, ¿sí? Es decir, 125 miligramos. Esta es la solución que infundimos. 71 mililitros más 4 son 75, y más los 25 mililitros de bupivacaína llevan 100 mililitros de solución. Por eso me da este tipo de concentración. La recomendación es iniciar con 0,1-0,4 mililitros por kilo por hora. En un paciente de 70 kilos, a 0,1 son 7 mililitros hora. Pero podré ir aumentando la dosis o volumen de difusión, o disminuyendo el volumen de difusión según el área que quiero abarcar como analgesia. Con los opioides que se infunden al nivel espinal, hay que tener en cuenta mucho más la hora o el tiempo en el que se infunden, más que la concentración. Con los anestesios locales hay que tener en cuenta ambos, no solo el tiempo en que se infunden, sino con la concentración, que es lo que me va a generar el bloqueo de las diferentes fibras. Recuerden que no quiero comprometer fibras motoras. Tener en cuenta que la bomba funcione bien, que el catéter no esté acodado, que la cinta no esté estrangulando el catéter. Y si voy a hacer un rescate, el rescate se puede hacer con la misma velocidad de volumen de infusión infundida. Por ejemplo, si el catéter está a una velocidad de 10 mililitros hora, las dosis serán con 10 mililitros en bolo por el catéter espinal, y se podrá elevar la velocidad de infusión un poco si fuese necesario. Pero el rescate analgésico no se logra solo elevando la velocidad de infusión, sino haciendo un bolo a través del sistema espinal. Los efectos adversos más comunes: las náuseas, el prurito, depresión respiratoria es muy raro, retención urinaria es un poco más frecuente. Hipotensión raro, bloqueo motor, dependiendo de la concentración, ¿sí? Dolor de espalda puede haber, cefalea postpunción y bloqueo total si la concentración o la dosis generada es muy alta. Como conclusiones finales: en terapia intensiva, evitar la sedación profunda genera mucha mortalidad. Evitar el uso de benzodiazepinas dentro de lo posible. Priorizar la analgesia multimodal, racional y balanceada, con opioides, AINES que tienen un uso relativo, paracetamol, dipirona, adyuvantes, ketamina, pentines, dexmedetomidina, integración de la familia, movilización precoz del paciente, modulación del sueño y eventualmente, si fuese necesario, analgesias regionales. Todas estas acciones sinérgicas, el tratamiento del dolor, las pruebas de ventilación espontánea, las pruebas de suspensión de sedantes, movilización temprana, integración de la familia, modulación del sueño, intenso tratamiento del delirio, son en su conjunto lo que van a bajar el riesgo de delirio, los días de ventilación mecánica, días de estadía en UTI, días de estadía hospitalaria, y van a terminar bajando la mortalidad. Pero todos en forma sinérgica, siendo aquí el tratamiento del dolor una de las piedras angulares. Muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad.